Buenas tardes, estamos terminando esta semana que ha tenido unas características especiales, no solo por el informe del señor presidente Correa, sino también porque se acorta, se inicia un feriado, diríamos así, el traslado del 24 de mayo al viernes como feriado, nos permite entonces tener 3 días de asueto, podríamos decir, o de descanso, o como querramos llamarlo. Pero para terminar esta semana hemos invitado al señor ingeniero Luis Andrango. Él es investigador, es especialista en temas agrarios. Me recordaba que fue presidente de la FENOCIN, una organización que ahora, de su líder histórico, podríamos decir, forma parte del régimen de la Revolución Ciudadana, pero ahí podemos encontrar algún debate sobre cómo una organización social de origen étnica puede terminar casi anulándose en un principio o hipotecando su futuro en un gobierno. ¿Se debe o no se debe hacer esas cosas? Todas estas preguntas, además de algo del informe a la Nación, vamos a hacer a Luis Andrango en este diálogo de jueves 26 de mayo. Luis, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta sería, ¿qué pasó con la FENOCIN? ¿Dónde está la FENOCIN que usted presidió? ¿Dónde está, yo sé que está en el Parlamento andino, pero dónde está Pedro de la Cruz, que lo he visto incluso respaldando este castigo a la acción social de protestar, o sea, una especie de la protesta social castigada por aquellos que hicieron uso con vehemencia, a veces con fuerza y con legitimidad? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo a los radioescuchas y televidentes. Sí. Para mí es un enorme gusto poder compartir este espacio de diálogo, de reflexión, de debate sobre los problemas principales que enfrenta nuestro país. Mire, yo en el año 2008 fui electo presidente de la FENOCIN. Recibimos una organización precisamente en un proceso político muy significativo de nuestro país. Estábamos precisamente a puertas de una asamblea constituyente. El debate en ese entonces se concentraba fundamentalmente en la constitución, en la elaboración de esa nueva constitución, y como organización nos planteamos 2 puntos centrales de inclusión en esta Carta Magna. El primero, que fue, y así se consiguió, declarar que el Ecuador en su constitución, en el artículo 282 y 284, incluye a la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico del Estado. Pero ya desde el 98, y eso se incluyó. Eso se incluye exactamente en la constitución del 2008 también. También, claro. En la del 2008, en realidad se incluye ya como concepto de soberanía alimentaria. Y la segunda iniciativa que tuvimos es que nosotros veníamos planteando que este país, una de sus grandes riquezas y fortalezas es precisamente la diversidad, y que teníamos que pasar solo de la constatación de la diversidad a la construcción de la unidad en la diversidad. Y nos parecía que el tema de la interculturalidad, es decir, declarar al Ecuador como un Estado intercultural, y luego lo planteó la CONAIE plurinacional, eran elementos centrales de reconocimiento de esa diversidad sobre los cuales hemos construido este país, ¿no? Esto era consecuencia de una lucha que no es ni del 98 ni del 2008, sino consecuencia de una lucha que había ayudado a que la propia CONAIE se convirtiera en una gran fuerza, pero además lograr hacer un brazo político como Pachacútec, ¿no? Así es, en realidad esta iniciativa era, como usted lo plantea, un resultado de una lucha histórica de visibilización de algo que nuestro Estado en general, por la historia, no había reconocido, no había visibilizado y no se había incorporado. Entonces, en el desarrollo de las políticas públicas, en el marco de las instituciones, y nos parecía que era fundamental este espacio de construcción, de debate de la nueva Carta Magna de nuestro país, en donde se incluyan estos elementos trascendentales para nuestra organización, o sea, y en general para la sociedad. Al 2008 se llega ya con una discusión y una propuesta concreta, con una decisión.
que consta ya en la Constitución, pero que no es que se inventa. No, para nada. Había ya el reconocimiento en el 98 de que de la plurinacionalidad, de los derechos colectivos. Y del convenio 169 de la OIT. Así es, pero nuestra reflexión fue que de los 90 al 2000 habíamos enfatizado más fuertemente en la visibilización de nuestras diferencias. Es decir, que se reconozca que el Ecuador es diverso. Y 10 años, para nuestra percepción, habíamos enfatizado entonces en esas diferencias, pero creíamos que había que dar el salto, que era poder construir en esa diversidad juntos, una vez visibilizados, una vez incluso identificados como actores sociales, incluso políticos, como pasamos a la construcción de una unidad nacional en esa diversidad. ¿Cómo buscamos una nación diversa, multicultural, multiétnica, interculturalmente visible, ¿no? Exactamente. ¿Cómo aprovechamos esa riqueza? Precisamente entonces nos parecía que este nuevo diseño para nosotros debía fortalecerse en la construcción de espacios interculturales, es decir, de encuentro entre las diferentes culturas para construir una unidad nacional, porque a nosotros nos atemorizaba que hemos visto en otras iniciativas en donde se han declarado países plurinacionales, terminan siendo exactamente o absorbidos o también fraccionados. Entonces nos parecía que el elemento central de la construcción de esta patria para todos, de la unidad en la diversidad, de un Estado intercultural, exigía no solo de que los pueblos indígenas de alguna forma tengamos una posición, tengamos una vinculación a los sectores no indígenas, sino también hacíamos una convocatoria y un llamado a la sociedad no indígena a lograr incorporarnos en espacios de unidad. ¿Se logra eso, Luis? Hemos avanzado más allá de la declaración constitucional, más allá de muchas leyes del convenio 169, hemos logrado integrarnos tanto los indígenas como los mestizos y los que de alguna manera podrían decir que son blancos, logran entender el proceso. Nos sentamos ya en una mesa común, ¿sí? Mire, yo creo que hemos tenido importantes avances en general como sociedad. Yo creo que, por ejemplo, aunque el racismo se mantiene aún presente en varias esferas de la sociedad, hoy yo veo, por ejemplo, con mi hijo, con mi familia, en los espacios no indígenas, sí, una actitud distinta, incluso en sectores de la ciudad, un reconocimiento a la diversidad cultural, una valoración de esa diversidad histórica que tiene nuestro país. Yo creo que hemos avanzado. Sin embargo, perdón, hay una cosa. ¿No es también que desde el indigenismo puro, que era como una militancia antes, también se ha suavizado la relación y hemos podido tener más contacto? Sí, me parece, sabe que es un tema que yo he discutido con mucha profundidad, porque de hecho el racismo no solo viene de los mestizos a los indígenas, sino de los indígenas. Yo he percibido que la gente mestiza siente también niveles de racismo desde los indígenas, o un poco al menos distancias, ¿no? Sentido de distancia. Y esos recelos provocados obviamente por todo lo que ya por la historia que hemos vivido. Yo creo que en ese sentido ha habido logros importantes en este esfuerzo de visibilizar los diferentes, pero construirnos en la unidad. Sin embargo, en este último periodo yo creo que si hay un balance en términos de políticas públicas, de lo que ha hecho el gobierno en relación a este tema, es bastante deficiente. Yo puedo señalar... ¿Usted diría que se perdió el ritmo al que estaba yendo? Yo creo que ha habido... ¿Y retrocesos, podría decir, yo creo que ha habido un estancamiento de este avance en el que veníamos construyendo la unidad en la diversidad, la interculturalidad, la plurinacionalidad. Yo creo que ha habido un estancamiento en varios factores. Primero, el conflicto que se ha generado entre el movimiento indígena y el gobierno ha exacerbado un nivel otra vez de ataque, de enfrentamiento, en el cual el presidente muchas veces ha reposesionado esa visión incluso excluyente, sectaria y a veces hasta racista del movimiento indígena. Usted recordará a varios dirigentes como Carlos Pérez, por ejemplo, decía, pero si él no es indígena, él es mestizo. O sea, ha ido
lastimosamente visibilizando de nuevo este sentido. Y hablando de los ponchos y todo. Y esto del manejo del idioma. Yo después le voy a preguntar, Luis, una cosa sobre el idioma, pero y este manejo medio de balbucear una que otra palabra en quichua y tener una persona quichua hablante haciéndole ahí casi como un ventríloco. ¿Qué piensa usted? Usted que además es así, no se olvide que fue presidente nacional de la FENOCIN. Así es, mire. Por eso hago un balance histórico, claro. Porque además una cosa significativa antes de retomar este tema, favor, es que yo me vinculé a la FENOCIN precisamente cuando la FENOCIN resolvió, bajo un texto de 27 puntos, firmar un acuerdo programático con el entonces aún candidato Rafael Correa. Este acuerdo programático, que además está firmado, que consta inscrito, que consta en la firma. En ese entonces lo firmó Rafael Correa, Pedro de la Cruz y el presidente, que hasta ahora sigue siendo José Agualzaca de la FEINE, y Guillermo Tuma, presidente de la FENACLE. Fueron un grupo de representantes de organizaciones que firmaron un acuerdo. Precisamente en ese acuerdo, por ejemplo, se incluye en uno de los puntos el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe, que es precisamente el mecanismo que los pueblos indígenas encontraron para recuperar las lenguas, la lengua ancestral, originaria, propia, materna. El pueblo indígena, ¿no? Y es precisamente en este gobierno en donde el sistema de educación intercultural bilingüe perdió su autonomía, tanto administrativa como financiera, pero además terminó siendo subsumida dentro del sistema de educación en general. Este sí es un retroceso. Este es un retroceso, pero no solo para el sistema de educación intercultural bilingüe, sino para el país, porque solo con este mecanismo, es decir, el racismo se combate en el proceso educativo. Es que es la cultura, la identificación que tenemos, son nuestras raíces, nuestra visión del mundo, nuestras ritualidades incluso, ¿no? Cuando uno piensa no solo en el mundo indígena, sino en el mestizo, uno piensa desde el desayuno, el almuerzo y la merienda, cómo han sido y cómo nos gustaría que sigan siendo estas ritualidades, ¿no? Luis, yo no concibo dirigentes indígenas que no hablen quichua y representen a los pueblos quichuas. Claro. Esa es, por ejemplo, una reflexión importante. ¿Cómo logramos que el quichua termine, además, no solo siendo un idioma que lo hablen los pueblos indígenas, sino un idioma, como dice la Constitución, de relación intercultural? Y ahí me parece, por ejemplo, que este gobierno, al haber retrocedido en este elemento, retrocede un proceso importante de construcción de la identidad nacional en esa diversidad. Pero hay algo más grave. Yo recuerdo, en el año 2006, nuestra organización tenía una posición de apoyo incondicional. Cuando yo asumí la presidencia, dijimos, lo primero que debemos hacer es evaluar ese cumplimiento del acuerdo. En ese entonces nosotros valoramos que un 30% del acuerdo se había cumplido. Estoy hablando del año 2009. Ya 2009. Ya 2009 porque había pasado, ¿no es cierto? Entonces dijimos, bueno, nuestro apoyo ya no puede ser incondicional, tiene que ser un apoyo condicionado al cumplimiento de ese acuerdo. Del acuerdo que había llegado. Que se había firmado, que se había comprometido, pero fue justo en el año 2009 cuando inicia el debate sobre la ley de recursos hídricos, la ley de aguas, conocida más generalmente, y ahí es precisamente donde... Y desaparecen las juntas de agua. Se genera el primer conflicto, digámoslo así, no solo con la CONAIE, incluso con la FENOCIN, porque empezamos a identificar un elemento, que la ley de aguas, aunque la Constitución lo decía claramente, ¿no es cierto?, que lo que se busca es generar un proceso de democratización, de garantizar que el agua es un derecho humano fundamental. Que es de todos. Que los sistemas de riego comunitario se reconozca, pero lo que planteaba la ley es lo que han planteado en todas las leyes, un absoluto control del Estado sobre las formas de administración. Lo más grave, yo le pongo un ejemplo muy concreto. Yo vengo de una comunidad indígena que se llama Turuco, en el cantón Cotacachi. El sistema de agua entubada, no es potable, tenemos agua entubada, que construimos. Yo me acuerdo, yo tenía 7 años cuando íbamos
todos los fines de semana a las mingas para... Y había junta de aguas. Íbamos al cerro a construir el canal por donde bajaba el agua, con el cual luego se construyó el sistema de dotación de agua de mi comunidad. Esto lo convertimos en una junta de agua que funciona en el Cabildo, que viene funcionando casi 40 años de lo que yo me acuerdo. Pero más allá de la que ley de agua esta planteaba ley elimina que eso. Exactamente, la ley de aguas planteaba eso, aunque ha sido esfuerzo, trabajo de las comunidades, pasaba a ser administrado por el Estado. Entonces, donde el Pedro de la Cruz ya era dirigente y multaba si no llegaba. Pedro en ese entonces... Pero ahí era dirigente. En ese entonces era ya asambleísta. Ahí ya estaba. Pedro de la Cruz era ya asambleísta y él, junto con la FENOCIN, con la señora Salgado. Junto con la FENOCIN, le pedimos que haga un informe que no apoye esa cuestión. Y presentó en ese entonces un informe de minoría. Ya. Yo en eso debo hay que admitir, lo que se ha hecho, muy sincero, pero ¿qué pasó? Claro. Pero Pedro no condicionó su presencia ahí. Lo que pasó, del acuerdo. Y trataba sobre este tema porque, para juntar con el tema que estábamos hablando, el momento en que se genera el conflicto, Pedro de la Cruz presenta un informe de minoría, la CONAIE y la FENOCIN resuelven movilizarse en las calles, el presidente reacciona diciendo, te recordará el discurso, lo que pasa es que aquí un pequeño grupo de indígenas quieren imponer a todos los... toda su visión. Sí. Quieren administrar el agua. Entonces, esto en el fondo, cuando uno deconstruye el discurso en el fondo, claro, lo que nos está provocando es que los no indígenas, salgan a defender nos vean como una amenaza. ¿No es cierto? Los que no son indígenas, si el presidente le dice, nos quieren imponer, quieren ellos manejar el agua, en el fondo lo que hay que tener cuidado. Nos está planteando es que no somos una unidad nacional, sino que los mestizos tienen que tener cuidado de los indígenas que vienen a apropiarse del agua. Claro, entonces le digo esto porque juntándole con la pregunta que usted tuvo, yo creo que nos hemos estancado en muchos temas en este proceso y en otros incluso retrocedidos, como le digo. Entonces, le digo yo, en ese entonces, nosotros incluso sentíamos cuando veníamos a movilizarnos, porque el pueblo de Quito había sido muy solidario con los pueblos indígenas, siempre que había movilización, salían, había compartir alimentos, aplausos en las calles. Pero cuando el presidente empezó a construir este discurso, ya había resistencia, lo sentimos. Pero ahora, en la actualidad, en cambio, hemos vuelto a sentir que el pueblo de Quito que no se vuelve a integrar. Identifica al movimiento indígena siempre como un actor defensor, no solo de sus reivindicaciones concretas, gremiales, étnicas, se puede decir, sino como un actor que reivindica temas de carácter nacional. Y me parece, por ejemplo, que eso es más exactamente, ese es un elemento que habíamos construido, porque en general la sociedad ecuatoriana visibilizó al movimiento indígena, no como lo quería ver el presidente, como algo al que hay que tenerle miedo, sino al contrario, al movimiento indígena como el gran actor que reivindicaba temas incluso nacionales. Y que además ayudaba en la lucha por su capacidad de movilización, por esta forma de organización que me temo que en estos 10 años ha sido casi rota, ¿no? Que no sé cómo se la va a reconstruir. Yo espero que gente como usted nos cuente cómo se puede trabajar para reconstruirla. Y ahí viene en este tema que yo creo que es importante. ¿Cree usted que el haber hecho un brazo político como Pachacute o que muchos de los dirigentes, como el propio Pedro de la Cruz, estén en el Partido Socialista, se afilien, tengan una militancia política, distorsiona el movimiento indígena y deberían no los dirigentes ni politizarse tanto como partidos, como mantener también una distancia? ¿Cómo empatamos esto que es necesario? Que se haga política, pero que también se tenga una representación. Mira, es un debate trascendental para el destino de nuestro país y además de las organizaciones sociales a las que yo he estado vinculado permanentemente. Esta relación entre organización política y organización social es
es una relación bastante compleja de llevar adelante. Puede llegar a ser perversa, ¿no? Puede ser incluso perversa. Nosotros siempre decíamos que la relación, por ejemplo, en la FENOCIN, cuando yo asumí la dirigencia, teníamos una muy buena relación con el Partido Socialista, también con Pachacuti y otras fuerzas, porque en la FENOCIN, en realidad, en su estructura, no deben toda la también hay otros, era de un partido. Era de un solo partido. Entonces, en realidad, la gran responsabilidad que tenía yo de presidente de la FENOCIN era precisamente conjugar con esas fuerzas políticas que estaban al interior de la FENOCIN. Nosotros resumimos que esta relación debía tener dos características concretas. Por un lado, una relación basada en la autonomía, pero también en la complementariedad. Es decir, a nosotros nos parecía, de hecho, autónomos por un lado, pero complementarios en la acción. Exactamente, porque le pongo un ejemplo bien concreto. En ese entonces, nosotros decíamos, si el Partido Socialista, que se reivindica de izquierda, uno de los principios básicos que debe tener un partido, ¿no es cierto?, socialista de izquierda, es su vínculo con las organizaciones sociales. Si no tiene eso, entonces para mí, digo... No hay socialismo. No hay socialismo, exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahora con la estructura oficial del Partido Socialista? Por eso es que nosotros hemos decidido quedarnos con las organizaciones sindicales en este momento, apoyándoles precisamente en su lucha, en su... Y alejarse del Partido Socialista que está en el gobierno. Y marcar nuestra distancia con la directiva del Partido Socialista. Usted sostendría que es la directiva la que esté en los cargos, entonces la directiva que ha asumido una posición de apoyo incondicional a este gobierno, que en el futuro las generaciones la juzgarán. Nosotros nos decidimos hacer lo que nos enseñaron históricamente, que un Partido Socialista debe estar acompañando de la mano en esta relación de autonomía y de complementariedad con las organizaciones sociales. Entonces, ahora, esta reflexión es importante porque, por ejemplo, en el caso de la FENOCIN, nosotros no considerábamos al Partido Socialista como el brazo político de la FENOCIN, pero tampoco aceptábamos que el Partido Socialista considere la FENOCIN como organismo, la masa, la como organización interna la base del partido, movilizable del Partido Socialista. Pero sí se logró hacer esa diferencia, Luis. Estuvimos construyendo eso, pero le voy a contar cómo terminó. Pero hago referencia con el elemento central. La CONAIE, en cambio, tiene una diferencia en su relación, no tiene esta misma concepción con Pachacuti. Porque ellos lo quizá dicen ese es el mayor conflicto. Ellos lo dicen textualmente. Pachacuti es el brazo político de la CONAIE. Y cuando es un brazo forma parte de un cuerpo. Exactamente. Entonces, la reflexión que hago en ese sentido es que yo creo que... ustedes sí lograron hacer esa diferencia con el Partido Socialista. Estuvimos construyendo esa autonomía y complementariedad. Sí, porque yo ahí tendré algunas dudas, le digo. Sí. Pero ¿Qué es lo que pasó? Precisamente que nuestra organización empieza a visibilizar que el actual gobierno empieza a girar de rumbo del proyecto político originario al cual nosotros decidimos adherieron y respaldaron. Exactamente. Pero además empezamos ya a cansarnos de esperar el cumplimiento del acuerdo programático. Habían pasado ya casi 4 años. Habían pasado casi 4 años y estamos hablando, ¿no es cierto?, del año... En 98, este caso, 98, 99, digamos, 2008, 2010 ya. 2009. Entonces, empezamos nosotros a exigir el cumplimiento de ese acuerdo y a exigir también, porque en ese entonces nuestra caracterización del gobierno es que era un gobierno en disputa, es decir, internamente estaba viendo quién se posiciona exactamente. Y qué tendencia se asienta. Y entonces cuando se empieza a generar este conflicto, es precisamente cuando nuestra organización empieza a decir que ya vemos que solo el diálogo político, el lobby en general no es suficiente, que tenemos que recuperar otra vez las organizaciones y la movilización y la exigencia, que aunque apoyamos a este gobierno, nosotros teníamos una agenda organizativa que la íbamos a demandar, a exigir, y que si para eso necesitamos instrumentos como la movilización, había que hacerlo. Cuando asumimos esta posición, fue justamente cuando el gobierno, a través del entonces presidente del Partido Socialista, Rafael Quintero, ahora embajador en Venezuela, resuelven intervenir y dividir la FENOCIN. Esto es bien importante porque si ha habido...
porque si ha habido un tercer retroceso en el movimiento indígena y campesino, ha sido de que este gobierno ha tenido una política desde el inicio permanente de cooptación, de división, y a los que no se dejan dividir, de criminalización y de persecución de la organización social. En el caso de la FENOCIN nos tocó vivir el proceso de división motivada desde el gobierno y fraguada desde la presidencia del Partido Socialista, además. Para que vea usted el nivel a cómo se llegó. Claro, y es Luis, una cosa que siempre me llamó la atención antes de irnos al corte, ¿se puede ser dirigente indígena y ser de derecha, conservador? ¿Se puede ser de centro, de izquierda? ¿O es necesario ser de izquierda y a veces de la izquierda más radical, que pasa lejos del Partido Socialista? Sí. Bueno, ¿Por qué se tiene que vincular lo indígena con la izquierda? Mira, yo ahí tengo una reflexión que es importante y contemporánea. Hay que mirar la historia y reconocer que muchas de las luchas del movimiento indígena fueron acompañadas, encabezadas por los sectores de izquierda y por los partidos de izquierda. Eso es innegable. Pero también por los de centro, que se llamaban de centro izquierda y de centro. También, yo creo que por ejemplo... Muchos trabajos se hicieron desde ahí. Exactamente, yo creo que el movimiento indígena logró un nivel de vinculación muy fuerte con sectores del centro también. Claro. Ahora, me parece que eso no se puede desconocer. Entonces nosotros nacimos, digamos, de alguna forma... pero como consecuencia de un proceso. Como consecuencia de un proceso. Ahora, la pregunta contemporánea es que si todos los indígenas necesariamente son de izquierda. Claro. Es una pregunta súper compleja. Y yo tengo una tesis. Una visión y una tesis sobre eso. En realidad, me parece que no se puede acertar esto. No se puede concluir que todo el movimiento indígena. Hoy más que nunca vemos que dentro del movimiento indígena ya se empieza a visibilizar una diversidad en términos de tendencia y de ideología. Pero puede haber un acuerdo de base, ¿no? Para seguir trabajando en la raíz, en lo indígena. Así es, lo que está claro es de que nosotros juntamos una lucha que me parece es importante. Los partidos de izquierda nos ayudaron a entender de alguna forma que parte de nuestra lucha era una lucha, por ejemplo, contra la explotación, contra la exclusión. Pero, por ejemplo, eso no era suficiente para el mundo indígena. Le pongo un ejemplo bien concreto. La mayoría de organizaciones indígenas antiguamente acompañaban a los sindicatos en sus luchas por la reivindicación del contrato colectivo. Pero la mayoría de indígenas no tenían relación de dependencia. Entonces dijimos, necesitamos combinar la lucha contra la explotación, pero además contra la opresión, la discriminación, la exclusión. Y ahí juntamos, yo creo, estos dos elementos que en el movimiento de izquierda decimos, pues, tanto de clase como de etnia. Y nos pareció que ahí logramos sintetizar este elemento. Ustedes están escuchando este diálogo que resulta muy gratificante con Luis Anrango, el ingeniero. Vuelve en 2 minutos para continuar un poco de la organización social, ver qué otras reivindicaciones y capaz que descubrimos que tienen otro candidato. Ya volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial. Por un mismo fin del espacio publicitario. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que
Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y comentábamos en medio de este corte algunas cosas, algunas, diríamos, conocimientos más cercanos con el movimiento indígena y campesino, que además ahora ya esto de indígena y campesino como que desapareció, ¿no? Ahora es indígena. El campesino, como que, ¿qué pasó a ser, Luis? Ahora se identificó como montubio, como cholo. Si cholo, vemos montubio. Claro. Mire, si vemos la diferencia entre el censo de vivienda y de población, el último frente al anterior, el pueblo montubio, que no existía en el anterior porque no estaba considerado como ahora en la Constitución, subió al 7.13, si no me equivoco, de cero, que no existía, al 7.13. Entonces, claro, en general lo que sí ha pasado en el movimiento campesino, sobre todo, es que la gente obviamente no se identifica como parte del pueblo indígena, pero sí tenía una identidad que no necesariamente... Por el tema de la opresión y de la lucha. Exactamente. Y de reivindicaciones como el agua, la tierra. Y se reivindican precisamente como pueblo montubio o como cholos. Entonces creo que esto es nuevo, digamos, en términos, pero... Son además categorías que se las han ido sumando a propósito de esta Constitución. Así es, precisamente. ¿Usted la respaldó así entusiastamente? Mire, yo estuve en el 2008 siendo parte del equipo asesor de Pedro de la Cruz en la mesa precisamente de trabajo. Entonces tiene que asumir algunas responsabilidades. Así es, autocríticamente, por ejemplo. Yo estuve en la construcción de la Constitución y creo que tuvimos importantes avances, sobre todo en estos dos temas que yo le he planteado, soberanía alimentaria y interculturalidad. Ahora sí hay que hacer un mea culpa y una autocrítica. Me parece, por ejemplo, que uno de los elementos que en ese entonces nuestra organización decidió apoyar y que hoy no la volveríamos a hacer es esta concepción del quinto poder del Estado, el poder ciudadano, el poder de control. Porque ahí se diluye todo lo intercultural. Porque en ese entonces lo que nosotros pensábamos es que con considerándolo como un poder del Estado, se iba a fortalecer el tejido social, las organizaciones sociales, se iba a lograr realmente promover la participación ciudadana, pero lo que pasó fue todo lo contrario. A través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que se ha hecho es precisamente, de alguna forma, institucionalizar la participación y estatizar la organización social. Y la participación encima de eso. Exactamente. Entonces yo creo que sí hay que hacer un mea culpa y hay que plantear reivindicaciones y cambios. Y ahora plantear cambios a eso. Ventajosamente, no ha sido cierto lo que decía el presidente, que va a durar 200 años. 300 años esta aunque nos parezca 100, solo son 10. Aunque fue el primero que la reformó, aunque dijo esto, ¿no? Entonces, nosotros nos parece, por ejemplo, que esto es también la Constitución, ya en la parte orgánica de la Constitución, hoy valoramos que hay una deficiencia enorme sobre la concepción que hay en la Constitución, en la parte orgánica, sobre el Estado. Por eso es que muchas de las organizaciones, y además hemos lanzado un librito en el cual nuestra propuesta, aunque suene un poco descabellada, es de nuevo ir a una asamblea nacional constituyente que nos permita precisamente reorganizar la parte orgánica de la Constitución y conservar mucha de la parte más dogmática de la Constitución que se valorarlo, ¿no es cierto? ¿No? Luis, y este anhelo de nuevamente ir a una asamblea, ¿no se puede hacer que un proyecto venga, un proyecto de Constitución con las reformas, es decir, una reformada y vamos a un referéndum, pero debatámosla y planteemos las bases de estas? Porque ir nuevamente a una Asamblea Nacional Constituyente parecería que es no solo costoso, pero antipopular. O sea, la gente dice, ¿hasta cuándo seguimos refundando el país? Sí, mire, yo creo que lo que hay consenso en la sociedad, al menos en los actores políticos con los que hemos estado en permanente relación, es que ya hay una coincidencia de que la parte orgánica de la Constitución tiene que ser reformada. El mecanismo, sea consulta popular, sea... Algunos plantean asamblea constitucional,
otros asamblea constituyente, otros incluso un funcionamiento paralelo de las dos, o que se le otorgue a la próxima asamblea la capacidad de reforma constitucional, puede ser, además, que puede ser con una consulta, ¿no? El mecanismo va a depender mucho del proceso político, de la correlación de fuerzas, de los compromisos de los actores políticos, pero yo creo que hay un consenso general sobre varios temas. Ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser reformado. Tiene que ser reformado. Y tenemos que recuperar algo que es trascendental. La Comisión de la Verdad, antes llamada, ahora tuvo que ser constituida desde los sectores sociales, por la iniciativa ciudadana, esta comisión de lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Nos parece que, por ejemplo, esos son elementos que hay que reivindicar en la nueva Constitución. Lo segundo, creo que hay una coincidencia general que hay que recuperar el carácter democrático, republicano de las instituciones. La autonomía de poderes es trascendental. No podemos seguir viendo que la asamblea va a hacer lo que el sábado anterior ha ordenado el presidente. Ya no concebimos de esa perspectiva, y nos parece que recuperar eso es trascendental. Luis, algunas personas podrían decir, qué interesante escuchar a un dirigente indígena hablándonos de la república. Este concepto ha sido revalorizado en el mundo indígena, diciendo, a ver, esta es una realidad. El Estado democrático se expresa en una república y por lo tanto en organismos. Esos anulan los cabildos, anulan la organización social. ¿Ustedes sienten que la república esta ha ido en estos 10 años peor, más a diluir el movimiento indígena? Mire, una de las razones de la crisis del movimiento indígena, y esto capaz no le gusta a muchos dirigentes, pero a mí me gusta ser... Hay que ser claro, el movimiento indígena campesino no está en el mejor de sus momentos, está viviendo una crisis interna por varias razones, pero una de esas razones precisamente es el carácter estadocéntrico que ha asumido este gobierno. Es decir, nosotros creíamos, siempre hemos creído, ¿no es cierto?, en un Estado importante, regulador en general, pero esto es una cosa. De eso pasar a un Estado estadocéntrico en donde las relaciones hasta más la Unión Soviética antigua, eliminando todos rasgos de otras de organización social. Entonces vivimos en este momento también un proceso de control del gobierno sobre toda forma de organización increíble. Es decir, la lucha, por ejemplo, el movimiento indígena actual por echarse abajo el decreto 16, que es un mecanismo claro de control de la organización social, en el cual decía incluso un ejemplo concreto, ahí se prohíbe, por ejemplo, que el dirigente de un club deportivo pueda ser reelecto cuando aquí está la reelección indefinida. Cuando acá se pedía la reelección indefinida. Entonces nos parece que en la actualidad estamos viviendo precisamente una crisis del movimiento indígena por varios errores internos también, pero fundamentalmente porque el Estado ha cooptado todos los espacios mínimos de organización, los ha controlado, los ha sometido. Y nos parece entonces, por ejemplo, que una de las mayores crisis tiene que ver, por ejemplo, que ahora los dirigentes indígenas no quieren ser dirigentes de organizaciones cantonales porque es más rentable ser presidente de una junta parroquial, por ejemplo. Porque tienen sueldo. Porque tienen recursos para hacer pequeñas obras de infraestructura. Entonces nos parece que este debate... tienen carro y tienen oficina. Claro, este debate de la relación entre el Estado y la sociedad y las formas organizativas de la sociedad son parte del debate de esta nueva asamblea constituyente. Luis, yo he visto en esto que usted acaba de plantearnos de las juntas parroquiales y el costo que ha significado darle esta estructura a las juntas parroquiales es un costo que yo diría pudo haber servido a esas mismas parroquias de mejor manera, porque tenemos casi núcleos de desarrollo político con sueldo. Mire, ¿Han hecho ustedes una evaluación en los sectores? Porque antes la junta parroquial era el cabildo ampliado. Así es, exactamente. Y no había que pagarle sueldo hasta para que administren justicia, Luis. ¿Qué nos pasó? En términos de evaluación, lo más grave que nos ha pasado a nosotros es que muchos de los dirigentes ya no quieren ser dirigentes, porque ser dirigente siempre ha sido una iniciativa ad honorem, digamos así. Y era una voluntad, y una convicción. Lo que ganaba capaz es el reconocimiento, el aprecio de la gente
Pero hoy en la actualidad vemos que hay más bien un afán, digamos, de todo institucionalizar y tener sueldo. Y de tener sueldo y de representar formalmente al Estado dentro de ese territorio. Y ahí se pierde lo ahí nos parece, por ejemplo, que es parte de esa crisis. Si a esa crisis la sumamos, ¿no? Este proceso permanente de enfrentamiento, de criminalización de la protesta social, que precisamente hoy yo aprovecho para hacer mi solidaridad con los compañeros que están resistiendo a la criminalización por el mero hecho de haber expresado su opinión, porque a la final, esto es lo que usted decía. Por último caso, Luis, por el hecho de haber salido a la carretera e impedir que un Estado los atropelle. A protestar, pero, ¿no? Claro. Pero las imágenes son además más crueles, ¿no? Porque uno ve a la gente protestando, pero cuando ve la fuerza del Estado reprimiéndoles, eso en cambio eso no se juzga. Lo que se juzga es el hecho de haber salido a protestar a la calle. Entonces, además de hacer extensivo mi solidaridad, compañeros, y de pedir que se haga justicia. Y de pedir que se haga justicia, me parece que, por ejemplo, ese es un elemento que usted lo planteaba al inicio. A mí me ha indignado ver dirigentes que antes ocupaban este instrumento de la lucha, de la protesta, y que ahora, como ya nos inviste el Estado nos dio somos funcionarios, ya nos fuimos, o somos parlamentarios, ahí en cambio ya nos parece mal las protestas. Esto me parece, por ejemplo, elemento. Pero hay conciencia de eso en el movimiento. Mire, yo creo que a quienes han asumido esta posición les va a ser difícil, les va a ser muy por lo menos que tengan vergüenza de recuperar, regresar, ¿no? Ni la credibilidad, peor el respaldo. Yo creo que en eso la sociedad ecuatoriana en general, el pueblo indígena, ha demostrado que es sabio, sí es capaz que es sabio en ese sentido y que va a visibilizar claramente que es súper grave esto, ¿no? Pero Liz, cuando usted los vuelve a ver ahí, hay asambleístas también, qué sé yo, a Miguel Yuco, a Vargas, y a ellos nuevamente sentados en el palacio hablando en nombre, después de haber hecho en algunos casos buenas luchas, pero que las borraron con el codo ni bien se estatizaron. Así es, mire, yo creo que esa crítica al paso de la dirigencia a ser funcionario público realmente deja muchas cosas que debatir. Luis, eso no significa que no hay que aceptar no ser funcionario público, sino que hay que ser consecuente con la lucha. Exactamente, hay que ser consecuente, y sobre todo a mí me parece que, por ejemplo, le quiero decir, uno de los elementos más fuertes, digamos, de enfrentamiento del gobierno a mi persona cuando era presidente de la FENOCIN, es que yo hice público un comunicado de solidaridad y de exigencia que se haga justicia cuando tomaron preso a Pepe Acacho. Él no es de la FENOCIN, es de otra organización. Claro, es una organización. Yo era presidente de la FENOCIN, pero yo me ponía también en ese plano. ¿Qué tal si me toca a mí? Pues, claro. El momento en que el gobierno asuma cualquier posición que nos consideramos nosotros nos afecta o que no es beneficiario para el, nosotros teníamos que salir a las calles. Y si yo permitía que alguien que hizo eso, el gobierno les meta preso, les criminalice, estaba también es la responsabilidad del dirigente, hacia el futuro. Bueno, estos elementos, por ejemplo, al gobierno consideraron que ya era un desagravio con ellos y empezó el proceso, como le comentaba, de división interna de la FENOCIN. ¿Qué es lo que ha pasado en la actualidad? La actualidad es que a través de ese mecanismo de división primero, teníamos de un momento dos dirigencias, después de mi presidencia teníamos dos dirigencias, las dos peleándose por quién es más gobernista, y le reconocieron a la gobernista, a la que más se definió. ¿Qué ha logrado la organización? ¿Existe la FENOCIN ya? Existe todavía, al menos en papeles. Pero, de hecho, la pregunta que me hago yo es precisamente ¿de qué le ha servido a la organización en la actualidad haberse declarado totalmente al servicio de un gobierno? ¿Qué pasó con esas luchas? Hace poco aprobaron la ley de tierras, también, que presentó nuestra organización y que el gobierno decidió quitarle los elementos centrales de la ley de tierras, redistribución
el Fondo Nacional de Tierras, mecanismos de fomento de la producción agraria campesina, es decir, mecanismos de apoyo a la producción, crédito, decidieron quitarlo y aún así la organización terminó diciendo que con esa ley iban a pagar la deuda agraria, que es parte de las deudas que este gobierno mantiene, lo cual ya ha pasado algunos meses y cuando voy a las comunidades digo, compañero, ya les dieron la tierra, ya el les crédito, por lo ya se cumplió la revolución agraria y al menos al campo no ha llegado, tal vez acá a las oficinas de la... No ha llegado ni la ley. Así es, entonces... Luis, no quisiera dejar, lamentablemente, para cuando uno conversa con gente que ha luchado, ha trabajado, está consciente y replanteándose permanentemente y democráticamente las ideas, es bueno, podemos discrepar, eso no importa, pero debemos llegar a algún momento en un acuerdo. Del informe del presidente, la evaluación de la soberanía alimentaria, a usted que no fue mencionada, pero ¿qué le queda? Mire, yo creo que hay un elemento trascendental de evaluación sobre todo el tema agrario. El cuadro que mostró el presidente de cómo se distribuyó el presupuesto general del Estado mostró claramente hacia dónde había ido. La agricultura recibió el 1% de todo el presupuesto del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 9 años un poco más de gobierno de la Revolución Ciudadana, la deuda más grande que este gobierno tiene es la deuda agraria. Y ya no solo lo digo yo, antes lo reivindicaban, incluso las organizaciones que hemos hablado, por ejemplo la FENOCIN, en los últimos comunicados siguen exigiendo el pago de la deuda agraria, pero ya van 9 años exigiendo esto. Pago, que le pasen el pagaré. Que le pasen el pagaré y hasta la actualidad el gobierno no ha tenido una política agraria. No hay. O sea, para usted no hay una política agraria en esta Revolución Ciudadana. Y una cosa que le pueden decir, lo que pasa es que no ha habido una respuesta, a lo mejor directa solo al movimiento indígena, pero otros sectores de la agricultura, campesinos y también pequeños empresarios agrícolas, ¿sí han tenido asistencia o usted cree que ningún sector? Mire, el gobierno, siempre ha sido un debate en el movimiento indígena. El gobierno tiene una política agraria, yo siempre he defendido que tiene una política agraria. ¿A favor de quién? A favor de los sectores agroexportadores, que ellos sí han tenido en este periodo de gobierno, han tenido fomento a sus producciones. Cuando han entrado un poco en crisis y en conflicto, es precisamente en el proceso de negociación del acuerdo con la Unión Europea, porque la mayoría del sector agroexportador que tenemos en nuestro país tiene sus preocupaciones de que no se renueven las ATPDA, las preferencias arancelarias con las cuales tanto de los Estados Unidos como de Europa. Entonces, pero la política agraria de este gobierno ha sido en estos años de fomento únicamente al agronegocio, aun cuando la Constitución dice que lo que había que también reconocer es a esa agricultura que no exporta, pero que nos alimenta al pueblo ecuatoriano. Esa, lastimosamente, en este gobierno no ha tenido una política de fomento, aun cuando viendo el Plan Nacional del Buen Vivir, que es de alguna forma 20 poemas de amor y una canción desesperada. Los objetivos que se plantearon, se pusieron objetivos que ni siquiera, yo diría, evaluándolos, porque estoy haciendo preciso un documento sobre eso, no han llegado al cumplimiento ni del 1% de todos los compromisos que ellos asumieron. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, ellos se propusieron en el Plan Nacional del Buen Vivir reducir el índice del Gini sobre la concentración de la tierra. Este es un índice que mide la concentración de la tierra. Mientras más se acerca uno, más concentrada la tierra está en pocas manos. Mientras más bajo está más democratizada. En nuestro país es del 0.81%. Se propusieron bajarlo en un punto. En eso no han cumplido. Luis, esto de bajarnos de un punto no significa también dividir más la tierra y volverse, una palabra que a veces suele ser, menos competitivos y menos productores, incluso para nuestros propios alimentos. Mire, ese es un debate. El presidente decía que
redistribuir tierra es redistribuir pobreza. Nosotros decimos que redistribuir tierra es garantizar la soberanía alimentaria. Obviamente, mire, los datos muestran que este es uno de los países en el continente, el cuarto país con mayores niveles de concentración. Pero hay algo que esto sí ya no entra en debate porque está demostrado incluso científicamente. A menor índice de Gini, menor pobreza en el campo. Es decir, una política seria de combate de pobreza en el campo siempre pasa por un proceso de democratización de la tierra. Obviamente, el temor ha sido que siempre se plantea, nos van a quitar la tierra. Pero la propuesta que hacían las organizaciones es que pongamos límites máximos. Sin embargo, considerando obviamente que esto, mira, aquí hay tierras que están en manos privadas y no están produciendo. A nosotros nos parece que esa es una injusticia, que deben ir a manos de organizaciones campesinas que tienen un solo fin, que es alimentar al pueblo ecuatoriano. Ya hemos visto los países que mataron su producción agraria o alimentaria. El caso concreto, Venezuela. La crisis alimentaria que enfrenta Venezuela es porque precisamente no invirtieron en fortalecer la producción alimentaria de su país. Y eso es lo que precisamente en estos 9 años el gobierno no hizo. ¿Por qué vincular solo al movimiento indígena con la producción y con la tierra? ¿Por qué no los campesinos? ¿Por qué no los mestizos que la vienen trabajando? Pero también estos hacendados, o como decían en mi tierra, los enhacendados, o sea, como que están puestos las haciendas. ¿Por qué ellos también no entrar a una discusión? Para ver una relación humana de trabajo, una relación diferente. Podemos construir, y gente como usted que viene estudiando, ¿hay espacio para eso? Sí, miren, nuestra propuesta nunca fue que se elimine el agronegocio, ¿no? Es una realidad, no podemos hacer eso, es una realidad. Nosotros calculamos que, por ejemplo, que en el sector bananero más o menos están empleados como 700,000 personas. El eliminar eso implicaría 700,000 personas sin trabajo. Desplazadas sin trabajo. O por lo menos un 50%. Eso. Lo que planteamos es que con la misma fuerza, la intensidad que se apoya al sector del agronegocio, de estas otras pequeñas con la misma intensidad se apoye también a quienes, principalmente mujeres, deciden quedarse en el campo produciendo los alimentos para el pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que no ha pasado. Y eso permitirá que regresemos también al campo, que vayamos a desconcentrar nuevamente esta sociedad demasiado urbana. Obviamente, miren, uno de los mayores problemas, incluso para la sociedad urbana, pensándolo en esta relación urbano-rural, nosotros hemos visto que la mayoría de gente que deja el campo viene a la ciudad a vender su fuerza de trabajo, incluso por menos valor de lo que los mismos urbanos podrían hacer. Y en ese sentido, incluso pensando en perspectiva, que a veces este es de humanizar, exactamente, y de valorizar a quien más le conviene, ¿no es cierto? Que el campo no se despoble, no se pierda, que siga alimentando, es precisamente también a los sectores urbanos. Porque si el campo se despobla, obviamente hay una migración fuerte hacia la ciudad, pero además la gran pregunta es ¿quién termina produciendo los alimentos? Y en ese sentido, nosotros planteamos que hay una relación intrínseca, de hecho, entre quienes estamos en la ciudad consumiendo responsablemente y quienes desde el campo han decidido continuar produciendo sano para la sociedad. Porque en realidad... Y cuidando la salud de los que están en la urbe. Miren, ahí podemos ver el mismo censo de población demuestra que en estos 10 últimos años perdimos el 10% de la población rural. Esto quiere decir que si la tendencia se mantiene, en 30 años no tendremos más del 7%, hoy estamos por el 37%. Y imagínense entonces si todo se convierte en urbano, ¿quién terminamos importando va a pasar comida. Exactamente lo que les pasa ahora a los venezolanos. Baja el precio del petróleo, baja la capacidad adquisitiva y la grave crisis alimentaria. Y nos está pasando aquí con el precio del petróleo también. Y así es lo que estamos viendo. Ventajosamente Ecuador
El 64% de la alimentación que nos llevamos es producida aún por manos campesinas. No así, por ejemplo, un elemento que capaz no conoce la sociedad, el pan nuestro de cada día que consumimos es producido con trigo importado. Nosotros importamos más del 90%. No hay. Imagínese, si eso pasa en otros elementos, el maíz, la papa en general, ¿cuál va a ser el destino de nuestro país? Entonces decía en conclusión, si hay una deuda que este gobierno, y no lo mencionó en la sabatina del 24, fue precisamente que no ha hecho absolutamente nada por el campo y que esa deuda agraria la mantiene y será una de las que se va llevando. Luis, no quisiera terminar, ya se nos fue el tiempo, pero además de agradecerle de compartir su visión, sus estudios, ¿usted está promocionando la candidatura de Enrique Ayala? ¿Es cierto eso? Sí. Usted ya tiene candidato, para no decir ya tenemos presidente. Mire, nosotros hemos pensado que la sociedad ecuatoriana está buscando, anhelando un cambio de timón ante la difícil crisis económica, política, social que vive nuestro país. Y vemos que no le convence ni el uno ni el otro, digamos. Ni el banquero, ni la reelección del mismo. Y nos parece entonces que nos hemos comprometido en visibilizar otra alternativa. Y en ese compromiso nos hemos planteado construir esto que ahora ya tiene nombre por un acuerdo de la última reunión de varias fuerzas políticas del centro hacia la izquierda que han decidido autodenominarse el Acuerdo Nacional por el Cambio, que es un espacio de confluencia de varios movimientos, tanto sociales, que fueron los que han estado en la lucha, reivindicando, exigiendo, han mantenido la pelea, más fuerzas políticas del centro hacia la izquierda. Mire, este ya es un paso, es un avance. La izquierda se ha planteado no ser la puritana de siempre. No quedarnos exactamente. Pero hay que acordarnos que han perdido la virginidad en varios gobiernos, ¿no? Entonces hemos planteado acercarnos a sectores progresistas, democráticos, y se han llevado ese nombre. Y constituir este Acuerdo Nacional por el Cambio. Entonces va primero el acuerdo, pero ¿y ustedes van a llevar el nombre de Enrique? Y el segundo acuerdo que tenemos es las bases programáticas. Parte de los nombres que han salido ahí, obviamente, ya son públicos. De hecho, está el nombre de Enrique Ayala, que obviamente nosotros como socialistas comprometidos venimos respaldando, pero hay otros nombres que también están ahí. ¿Cómo se definirá esto? Nuestra apuesta es que tiene que ser en primaria, no podemos repetir lo que... Pero las primarias pueden ser llenadas por otros sectores que puedan romper este acuerdo nacional y programático. Unas primarias que aseguren precisamente la representación de estas organizaciones que han estado en la lucha, de las fuerzas políticas que están ahí. Varios nombres han sonado: Enrique, Paco Moncayo, Lenin Hurtado, la misma Lourdes Tibán, ahora sabemos está. Entonces a nosotros nos parece que esto en el fondo es una iniciativa importante porque tenemos varias opciones. ¿Cómo se terminará? Pero si para el acuerdo hay que hacer un acuerdo, valga la redundancia, con, creo que es del señor Lazo, con el señor González, está César Montúfar en el movimiento de la concertación, en este espacio está, o Washington Pesantes. Miren, en este espacio inicialmente está, ¿no es cierto?, Concertación, Unidad Popular, está asistiendo gente de la CONAIE, de la Ecuarunari, estamos asistiendo socialistas, Montecristi Vive, el MRT, varias fuerzas políticas. Ese es el núcleo que inicialmente se inicia el debate hemos iniciado el debate. De hecho, a nosotros nos parece que algunos que ya tienen candidaturas va a ser difícil que se involucren en un proceso. Si se llega a un acuerdo y una negociación de unidad. Nosotros tenemos la expectativa, una expectativa en el sentido de que este gran acuerdo nacional realmente convoque a diferentes sectores sociales que están comprometidos con este país y que nos permitan realmente ir brindándole una alternativa seria, comprometida al pueblo ecuatoriano para enfrentar
esta crisis. Lo peor que podemos hacer es abandonar esta lucha, ¿no? Este es un diálogo y ha sido un diálogo con el ingeniero Luis Andrango. Ustedes ven su capacidad, ustedes ven su lucha, su experiencia. Es bueno que estas voces comiencen nuevamente a presentarse. No es que ha estado ausente, sino que tenemos la obligación de replantearnos, volver a debatir con ellos también, entre todos nosotros. Este es el Ecuador real. Muchas gracias, Luis. Y este diálogo está a la disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde. Nos estaremos encontrando el día lunes. Buenas tardes.